Bueno, pues ¿cómo fue la reacción de los mercados a estos anuncios de Donald Trump? No solamente el mexicano, sino en general en el mundo. Bueno, pues los mercados financieros de todo el mundo están tambaleándose tras estos severos anuncios. Sin embargo, el peso ahí va, son mensajes dicotómicos. Y precisamente para hablar sobre este tema, tenemos a Alejandro Páez Varela nuevamente con nosotros para platicar. En primer lugar, Ale, platicarte sobre este tema tan dicotómico de los mercados. ¿Qué es lo que está pasando? En algunos casos vemos índices cayendo bruscamente. Aquí en México el peso bajó la barrera de las 20 unidades por dólar. Explícanos qué está pasando porque no sabemos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nancy? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, miren, lo que estamos viendo es efectivamente algo que nunca habíamos visto como mexicanos. Habíamos visto la escena al revés completamente. Cualquiera que tenga mi edad o tenga más años que yo puede perfectamente recordar los ciclos de crisis sexenal que México vivió. Cualquiera de nosotros puede recordar que éramos nosotros el patito feo del vecindario y que mientras el mundo nos volteaba a ver diciendo, no, México, no le muevas otra vez, no le muevas otra vez, pum, le movías y ahí viene todo el resto del continente y luego todo el resto de los mercados hacia abajo. Eso fue el efecto tequila, si ustedes recuerdan. México al finalizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y después de la llegada de Ernesto Zedillo entra en un carrusel, en un tobogán, se va hundiendo México, mientras que el resto de los países contiene la respiración y dice, espérate México, no le muevas, y México le mueve a todo. El efecto tequila termina contaminando a todo el mundo. Eso es. Ahora imaginen que eso es al revés. Ahora imagínense que es México el que observa al mundo que se hunde. Es una imagen que quizás sea la primera vez en la historia de la que podemos hablar. Dice la nota principal de The New York Times esta tarde, dice que los aranceles tumbaron a Wall Street a niveles no vistos desde el 2020, es decir, desde la crisis provocada por la pandemia. Y lo dice muy parecido también el día de hoy de Wall Street Journal y casi toda la prensa internacional especializada en finanzas. Hablan de un día trágico que no se había visto desde, ustedes recuerdan, la contingencia de la pandemia, una contingencia global. Esta contingencia en medio de esta contingencia global, las acciones, dice Bloomberg esta tarde, las acciones en el mercado bursátil que más han subido, las únicas en realidad que han subido porque el resto ha perdido, son las mexicanas. La Bolsa Mexicana de Valores está subiendo. El peso mexicano rompió el piso de los 20 y ha andado rondando ahí deslizándose entre 19, lo vi hasta 19.70 y luego un poco de presión, 19, pues porque muchos aprovechan para comprar, para posicionarse en dólares, aprovechando la ganga, se posicionan en dólares, también incluso para coberturas posteriores. ¿Qué significa? Pues si tienes que pagar una deuda en dólares, lo que lo hacen las empresas, pues compras, te posicionas en dólares, agarras una porción de dólares, dices está barato, está bien, lo compro, me meto y enseguida para tener con qué pagar. Eso es lo que estamos viendo en el mercado. Como les digo, es algo inédito. No se había visto en México quizá en toda su historia y yo no recuerdo pues que México haya pasado un momento como el que se está viviendo. Nancy, Manuel. Sí, pues justamente es lo que nos estábamos viendo, este movimiento en los mercados que quizás para algunas personas que hay unos memes que luego están circulando de como te invito a mi primera guerra comercial, porque justamente habla de que muchos jóvenes que pues actualmente tenemos que estar
viendo qué sucede con esto del peso. ¿Es bueno? Hay que esperarnos un poco para saber si es bueno. Lo de los mercados. Entonces, sí falta como entenderle un poco más este aspecto de cómo está impactando en este momento las medidas de Donald Trump, ¿no? Sí. A ver, Nancy, ayer la cabeza principal de los periodistas, después de leer un montón, después de estar, recordarán ustedes, los tres leyendo en tiempo real lo que estaba saliendo desde la Casa Blanca, comentándolo ustedes dos y yo en la mesa de redacción, aquí en la redacción de Sin Embargo, estuvimos pues, leyendo en voz alta y leyendo en tiempo real todo lo que estaba pasando. Después de todo lo que nosotros vimos, llegó Álvaro Delgado. Llegó Álvaro y empezamos a analizar, Álvaro y yo, la información que había para ver por dónde nos íbamos a ir. Y luego cabeceamos la portada de los periodistas y la portada de los periodistas decía zarpazo para el mundo, era zarpazo para el mundo. Y rasguño a México. Rasguño a México, zarpazo al mundo, rasguño a México. Y en el chat aparecieron un montón de individuos que empezaron a criticar. En la cabeza dijeron, oigan, no la frieguen, ¿cómo es posible? Ustedes están viendo algo que no está viendo nadie. ¿Qué es eso de que un rasguñito? No exageren, pues si nos va a ir de la... 12 horas después, cuando abren los mercados financieros, en América, digamos, en el continente, por el uso horario, se cumple exactamente el pronóstico que habíamos dicho Manuel, Nancy, luego Álvaro y yo en los periodistas, porque había mucho análisis detrás. ¿Qué digo con lo anterior? Lo que digo es que estamos viendo un momento inédito que no le gustaría nunca presenciar a los opositores de la presidenta de México. Les gustaría que estuviéramos hundidos o que fuéramos los más hundidos y que en este momento estuviera el avión México estrellándose en alguna montaña. Eso es lo que les gustaría ver. No está pasando, lo siento, ni modo. Nosotros no inventamos los mercados financieros. ¿Qué es lo que está pasando? El mercado está viendo que México quedó en una posición privilegiada con respecto, es más, a los grandes amigos de Trump. Ayer ustedes y yo contábamos cómo Argentina, por ejemplo, decíamos, Manuel, Nancy y yo, cuando lo estábamos viendo en tiempo real, que estaban saliendo las hojas de los aranceles recíprocos. Acuérdense ustedes, decíamos nosotros, ¿qué estamos viendo? O sea, que Argentina tiene un arancel del 20% y nosotros no. No tenemos ni un arancel. Ahora, tenemos uno muy poderoso que es el de la industria automotriz. Y otra vez les voy a decir lo que no les gusta que les diga a todos los que aborrecen a la presidenta de México. Se los voy a decir otra vez y temo que se va a cumplir. Ese sector es muy poderoso. Ese sector tiene derecho de picaporte en la Casa Blanca. Entra directo al despacho oval. Ese sector por sí mismo va a presionar para que esos aranceles bajen. ¿Cuánto van a bajar? No tengo idea. ¿Van a bajar al 0%? A lo mejor, no sabemos. No sabemos. Si bajaran los aranceles de los automóviles, del acero y del aluminio, del 25 al 10 es mucho. Al 0, ¿es posible que bajen al 0? Yo se los voy a decir. Es muy probable. Es muy probable. Vamos a ver. Es simplemente, yo creo que ahí hay un núcleo muy poderoso, una élite que es más poderosa muchas veces que los presidentes de Estados Unidos. La élite de las 7 magníficas, la élite de las automotrices es tan poderosa que mueve la economía del mundo. Entonces, digamos que qué bueno que Marcelo y que la presidenta estén muy ocupados negociando los aranceles, pero además
Hay un grupo de dueños de empresas que también son muy poderosos y que están negociando exactamente lo mismo que la presidenta. ¿Hay posibilidades de que se revierta ese arancel? Sí. ¿Cuánta posibilidad? Yo digo que 50 y 50 en este momento. Y justamente hoy en el relanzamiento, el aterrizaje también del Plan México, Ale, veíamos en uno de los puntos que hablaban precisamente del tema de la fabricación nacional de vehículos. Se hablaba de robustecer ese mercado. Ayer lo decíamos también, ¿no? Estados Unidos está peleando por estas empresas, porque vayan para allá, pero incluso pues había anuncios. Nissan la semana pasada anunció, por ejemplo, que sacaba producción de Argentina, la traía a México. Entonces, si nos puedes contar así a bote pronto, ¿cómo ves este punto del Plan México también en respuesta ya directa a estos aranceles que, como dices, no sabemos si efectivamente se van a quedar así o van a bajar? Yo creo que ahí está en el Plan México lo que México requiere para el siguiente tramo. Tampoco le demos muchas vueltas. ¿Qué necesitamos? Más acceso a la energía. Necesitamos ser autosuficientes en los alimentos. Necesitamos tener agua, mucha agua para crecer. Necesitamos comunicaciones. La presidenta hablaba de reforzar los aeropuertos, hablaba de los trenes, hablaba de las carreteras. Necesitamos seguridad, mucha seguridad, toda la seguridad. El fin de la violencia de este periodo oscuro que arrancó con Felipe Calderón. Necesitamos acabar con eso ya. Y está todo contenido en el Plan México. La presidenta habla de cosas muy, muy poderosas. Los oía a ti, Manuel, y a Nancy cuando comentaban el tema por ejemplo, de los microchips, el tema de los semiconductores. De los superconductores, cuando ella hablaba de crear, pues, un auto nacional que se consuma en México. Todo eso, si se cumple, tiene 5.5 años la presidenta de México para lograrlo. Trump está planeando a 4 años. O sea, tiempo hay. Yo creo que ahí está en el Plan México lo que México necesita para el siguiente tramo. Se va a lograr. Yo veo un país unido como nunca, de muchos sectores unidos, empresarios, gobernadores, líderes. Los únicos que no están son Alejandro Moreno y el bobo ese que es ahora presidente del PAN. O sea, los dos bobos presidentes del PRIAN no están en la foto. Se pierden esta foto, este momento de México, que es, de verdad, cuando López Obrador decía, vivimos un momento estelar, yo les diría, pocas veces en la historia se ha visto un momento como este, en la historia, donde las acciones de México crecen, el peso se fortalece mientras el dólar cae y el resto del mundo, los mercados financieros del resto del mundo se hunden. Bueno, hay que aprovechar el momento. Sí, justamente hablábamos, por ejemplo, de cómo, bueno, a López Obrador le tocó, por ejemplo, la COVID, le tocaron otras circunstancias al inicio de su gobierno, y ahora a Sheinbaum le toca este momento de las amenazas de Trump, y cuando parecía que iba a ser el momento más oscuro, pues al contrario lo convirtió en mayor aprobación, un triunfo más allá de su triunfo electoral. Ahora tiene cada vez más apoyo incluso dentro de estos grupos que se autodenominan o panistas o priistas, la unión también con la iniciativa privada, por ejemplo, para echar a andar también este Plan México. Hablabas de este momento estelar. Justamente me gustaría que hablaras un poco de eso, del análisis que harías de cómo ha logrado justo Sheinbaum esta amenaza tan grave que traíamos encima, convertirla en un momento, pues ahora sí es el Mexican Moment del que hablaban con Peña Nieto, ¿no? Sí. Mira, hay mucho trabajo. Yo comentaba que hace poquito con alguien que le conocía estos asuntos, platicaba sobre cuáles son las condiciones que se dieron para que llegáramos a un momento como este. Yo deseo que lo que pensamos y de lo que hablamos se cumpla. Deseo realmente que el Plan México se cumpla. Deseo realmente que lo que estamos viviendo con las acciones, con el mercado bursátil, con la misma moneda mexicana, se mantenga por un tiempo largo,
por el bien de todos. Y hoy lo dice la presidenta, primero los pobres. Es muy impresionante que delante de empresarios, delante de muchos sectores que son incluso una representación de los núcleos de derecha en México, el día de hoy la presidenta rescate nuevamente un lema, una idea que acompañó a la izquierda en los últimos 20 años a partir de López Obrador, que no se pensaba como una idea viable, sino como un eslogan de campaña. Se decía, por el bien de todos, primero los pobres. Sí, populista, pues no, ahora se trata realmente de una frase que se puede concretar. O sea, los millones de mexicanos que salieron de la pobreza lo constatan, y la oportunidad que tiene México también. Lo único que diría es, ojalá y la presidenta tenga la sabiduría para atajar los males que acosan a México y que pueden oscurecer esta oportunidad. Y yo pondría dos males que son muy importantes, pero que sobre los que tiene que trabajar. Uno es la corrupción. Que no exista un resquicio para la corrupción en este país, nunca más la corrupción. Y el otro es la violencia, obviamente, que arrastramos, pero sobre la corrupción yo creo que tiene ya mucho que trabajar. Miren, Estados Unidos ha tenido una relación muy particular con distintas naciones en distintos momentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos jala a Japón y lo convierte en el paso de los tiempos, haciéndolo socio en una potencia. Después jala a Alemania y también lo convierte en una potencia. Alemania se convierte en una potencia. Hay mucho de Estados Unidos detrás, sí, porque es un motor de consumo, Estados Unidos. Entonces los volvió socios. ¿Qué era lo que había detrás de ambos países? Hay más países que han caído en esa condición aprovechando la oportunidad que abre el ser socio de Estados Unidos. ¿Qué es lo que el denominador común de ambos países? Uno, los dos, Alemania y Japón, son gente muy trabajadora, que vieron la oportunidad y la aprovecharon. Los mexicanos somos gente trabajadora. Somos muy trabajadores. Entonces, ahí está la primera condición. La segunda condición es que eran países sin corrupción, con gobiernos que realmente se habían, no que no la tuvieran, por supuesto, la corrupción siempre está presente en todos los países y es un reto de todos los países. Pero la corrupción en el gobierno, en ambos casos, era casi cero. Y a ese punto tenemos que llegar como país, donde las oportunidades no se desvíen por un puñado de corruptos. Es muy importante, porque las condiciones están dadas para que México empuje hacia un estadio mejor. Pues muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros, Ale. Vamos a seguir hablando de todo este tema, de tanto las negociaciones, lo que pase con la industria automotriz, lo que está pasando con los mercados y del Plan México, pero te agradecemos mucho que hayas tenido estos minutos para conectarte con nosotros y pues que al rato sintonicen también los periodistas. Nos vemos al rato. Muchas gracias.